Para que arranque la grabación. Bien, ahora sí. Y darte pues la bienvenida nuevamente de manera formal pues a este ciclo de tutorías que vamos a realizar durante el desarrollo de la escuela de verano de investigación. Tengo asignada también otra compañera, yo la había citado también para el mismo día, pero ella no me ha respondido todavía el correo porque no tenía el WhatsApp de ella, solo el mail. Yo le mandé la comunicación, pero no ha contestado. ¿Por qué te lo digo? Porque lo más probable es que yo los una. ¿Sí? Solamente es recomendable cuando los estudiantes están iniciando su proceso de investigación que no lo hagan solos, porque pues tú sabes, no todo acompañado pues resulta más práctico de desarrollar, sobre todo porque aquí, de acuerdo a los temas que se escogen, la ciencia se alimenta de ciencia. Entonces, hay que buscar bases de datos, hay que asesorarse de bibliografía, es decir, uno se coloca en los hombros de los gigantes para uno aportar. Es así, por eso es que la tradición científica pues es tan rigurosa en eso, para evitar a los charlatanes o para evitar a la gente que se inventa cosas, ¿sí? O no caer en pseudociencias, es decir, ya ciencias que se demostraron que no son tales, no volverlas a revivir de manera accidental. Entonces, siempre hay que buscar las temáticas que se han dado antes para poder desarrollar la propia. Yo aquí voy a mirar un momentico tus datos que me los enviaron a través de una carpeta, lo que llaman el dossier del estudiante, y tengo, bueno, aquí tengo una que él envió. Voy a compartir pantalla para que él lo vea también, para que me confirme los datos. Voy a compartir pantalla. Listo, ¿ahí la estás viendo? Sí. Bien, entonces eso lo enviaste tú, me imagino, ¿no? Tú mismo Sí. la diseñaste. Sí. Ok. Ahí está la preparatoria. Y ahora mismo estás en la Universidad de Vizcaya de las Américas, licenciatura en educación. O sea que te has inclinado por las ciencias de la educación, la pedagogía, ¿correcto? Sí, educación en general. Síndrome de conferencias, síndrome de Down, trastorno del aspecto autista, imagínense qué bonito es el síndrome de Asperger, prevención de la obesidad, enfermedades cardiovasculares, estimulación sensorial. ¿Tiene algún orden cronológico estas conferencias o Sí, están sí, así colocadas? en cronológico. O sea que síndrome de Down fue la última. Sí. Ok, la importancia de la comunicación adulta en los niños. Sí, interesante, la inclusión en la educación, los casos especiales. Prácticas en el Jardín de Niños Berta von Glümer. Primaria Miguel Hidalgo. Bueno, esas son las prácticas que tú hiciste de educación, pero quería preguntarte, aquí no aparece en qué semestre estás. ¿En qué semestre estás tú en la universidad? El sistema educativo de mi universidad es por cuatrimestre. Y Uh-huh. justamente ahora estoy cursando el sexto cuatrimestre. ¿Y cuántos cuatrimestres son o qué? Son 9. O sea, quedas como por la mitad. Sí, ya. Ah, ok. O sea, que tú estarías en lo que nosotros llamamos séptimo semestre, más o menos. Sí. Se va a colocarlo por acá. Por acá, algo así como entonces. Sexto cuatrimestre. Estoy teniendo aquí problemas con un lapicero, ¿no? Me quieren escribir. Cuatrimestre. Ok, listo. Algo así como séptimo semestre. Más o menos. Ok. O la otra es que tú colocaras los años. También esa es otra forma. Voy por mi tercer año de universidad, por decir algo. Voy por mi. También podría ser una guía. ¿Cuánto llevas en la universidad? ¿Cuántos años ya? Este es el segundo. Ah, ok, el segundo año, ya. Ah, Coahuila. Inglés 60%. Word no puso nada y Excel no puso nada. O sea que tiene conocimientos de Word y tiene conocimientos de Excel básicos, supongo. Sí. Ok, bueno, entonces, para la próxima vez, si colocas una convención, tienes que seguir con las mismas convenciones. O sea, si aquí colocaste tu porcentaje de inglés, acá debes colocar los demás porcentajes de Word y Excel. Porque si no, se debe entender de que de esto no sabes. ¿Sí? ¿Sí me entiendes tú? Porque está en cero. ¿Ya? Son detallitos. Cursos.
Ciudadanitos, programa del DCA de México, curso de lengua de señas mexicano. Qué interesante, curso de señas de mexicano. Sigues tú inclinando por la discapacidad, por la inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy interesante, muy interesante. Por lo que estoy entendiendo acá, ¿es correcto mi apreciación? Sí. Bueno, aquí está el pasaporte de los Estados Unidos de México. A ver, ¿qué más está por acá? Estos son tus datos, ¿correcto? Es la solicitud, sí. Ok, aquí dice, información de la pasantía. El tema de mi interés es acerca de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres y su desarrollo en un mundo donde la escasez de recursos y la posesión del capital son factores determinantes para ello. O sea, para la desigualdad entre hombres y mujeres, supongo. Más allá de la raza, el género, la cultura y demás. Que de igual manera, dichos factores forman parte de esa diferencia existente entre los individuos. O sea, además de la diferencia de raza, género y cultura, también la escasez de recursos y la posesión de capital contribuye a la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Eso es lo que más o menos estoy entendiendo ahí, ¿correcto? Sí. Pero curioso, no colocaste eso de la inclusión, ni colocaste lo de los procesos pedagógicos, ¿no? ¿Por qué colocaste esto? Me preguntan. Así es. Pero ¿por qué colocaste esta... Bueno, Dime. hablar de desigualdad no solo significa que va a ser desigualdad entre hombres y mujeres, que hay sexismo, sino que hay otros factores que están vinculados a que unas personas no aprendan igual que otras personas. Por ejemplo, puede que una persona tenga una discapacidad y los compañeros y hasta el mismo profesor o profesora hacen una desigualdad contra ese alumno y hace que su formación no sea la adecuada. Ok, y ese tema lo estás desarrollando en algún grupo de investigación o tú ahora mismo no estás desarrollando todavía como una investigación como tal. Esta sería tu primera investigación formal, aprovechando el curso de Sí, verano. sí, sí, ¿Ya has tenido sí, apenas voy a iniciar. has tenido algún acercamiento de experiencia? Lo digo, bueno, de pronto redactando ponencias sí, porque ya has dado algunas conferencias, pero ¿has tenido alguna experiencia un poco más de cerca de cómo es un proceso de investigación allí en México, en la universidad? Sí, algo similar. Dime, ¿qué viste? Cuéntame. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Bueno, yo llevaba una materia que se llama investigación, entonces tenía otra materia que se llama sociología. Para ambas clases había un proyecto de investigación en el que teníamos que hacer alguna de interés. Entonces yo me fui por lo que sería sexismo en ese entonces y solo lo desarrollé por eso. Me estuvieron ahí con algunos tutores y estuve con ellos y me apoyaron y fue lo más cercano a una desigualdad de la educación. Ok, ¿y cómo fue ese proceso? Me interesa ver qué viste con ellos. ¿Cómo desarrollaste ese proyecto? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, lo primero que hice fue hablar con personas, estuve así como haciendo algunas entrevistas escritas y orales, estuve conversando con personas para ver diferentes puntos de vista del tema que yo estaba investigando. Y con los profesores, ellos me iban aportando cosas nuevas a lo que yo sabía y estaba investigando a la vez con internet, recursos de la misma universidad, de libros y con los mismos profesores, así, para ver cómo, lo repito, diferentes puntos de vista desde internet, desde libros y desde entrevistas. Cuando tú elaboraste las preguntas para esa encuesta que tú me estás contando, esas preguntas, ¿quién te las ayudó a elaborar? ¿De dónde las sacaste? Bueno, esto fue desde la clase que estamos viendo un tema ahí sobre temas de la exclusión. Entonces, yo desde ahí estuve formulando algunas preguntas, entonces yo se las presenté a mi profesora de ese momento y ella las aceptó. O sea, que ella te hizo la validación de las preguntas, ¿correcto? Ok.
Quiere decir que ese tipo de investigación que realizaste fue más o menos como etnográfica, se puede decir, porque fue sociología, fue desde la sociología. Y fue de tipo... Sí. y fue de tipo... Primero fue para... Ajá. Sí, exacto. Y no fue cuantitativa, sino cualitativa, por lo que se ve, ¿no? Sí, cualitativa. Cualitativa. Quiere decir que tú después tomaste esas respuestas y con un criterio, tú le hiciste un análisis de esas respuestas y le enfocaste al propósito de tu investigación. ¿Cómo hiciste eso? Uy, este güey, Bueno, pues... ¿Me puede repetir? Ay, si te acuerdas, ¿me puede repetir lo último que dijo? Sí, que cómo pues, hiciste ese análisis de las respuestas. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te colaboraron con eso? El criterio que usaste para las respuestas. Bueno, desde mi punto de vista de los que había investigado y ¿Ah? con el tutor que yo estaba teniendo, que era otra profesora que era de investigación, de ahí yo me estuve apoyando mucho de ella para hacer un criterio más objetivo. Ajá. ¿Y qué resultados arrojó esa experiencia? ¿Qué encontraste? Bueno, pues que en efecto las mujeres sí tienen desigualdad dentro de la educación, no solo como alumnados, sino también como personas que trabajan para la educación. ¿Y lograste sacar algunos datos porcentuales, numéricos? ¿De pronto un apoyo cuantitativo? Sí, Sí, ok. sí, O sea que te diste cuenta que al momento en que tú estabas elaborando las preguntas y que ibas a hacer las encuestas, tú de pronto te dabas cuenta de que, bueno, yo esto tengo que de alguna manera cuantificarlo en algún momento, porque si no me quedan todas esas respuestas regadas y cuando las quiera juntar, bueno, regadas no, pero usted regar es que la embarró. Las preguntas disgregadas, y entonces voy a tener muchas respuestas disgregadas y después no voy a saber cómo unificar todo eso, ¿ya? Porque muchos estudiantes cometen ese sí, error, ¿ya? Te quieren abordarlo todo, pero no hay un criterio y entonces cuando tienen las respuestas no saben qué hacer con ellas porque cada respuesta misma sería un dato estadístico y es muy difícil. ¿Qué autores te dieron como a sí. leer sobre investigación? Por ejemplo, a Sampieri te lo dieron a leer, por ejemplo. ¿Sabes quién es Hernández Sampieri? No. No, ¿Qué autores te dieron así como de guía de cómo desarrollar una investigación? pues eso fue para primer cuatrimestre. Hablo de 2018. Uh -huh. Entonces, apenas estábamos estudiando y no me dieron ningún para leer, ¿no? O sea, solo fue con personas que habían sufrido esta desigualdad de sexo, pero no fue como que alguna bibliografía. Ok, y acá en el curso de verano, ¿te han dado algunas bases ya de investigación? O sea, a nivel teórico, ¿qué es una investigación? Los enfoques de investigación, ¿qué es cuantitativa, qué es cualitativa, qué son Sí, variables? sí, ¿Sí? ¿Ya lo viste? Ok. O sea que lo que te ocurrió a ti fue sí, algo así como que te dan una cámara y ve y toman unas fotos, yo te guío para cuadrar las fotos y ya tengo la estampa de la foto y vamos a unificar esto. O sea, fue un poco empírico, digámoslo así. Fue sobre la experiencia vital, fue eso en sí, el hacer, como dice uno, en el hacer, correcto, pero no tenías muy claro la base, era sí. más que todo intuitivo, ok. Ah, bueno, muy bien, sí. Yo te hago todas estas preguntas precisamente porque tengo que saber el estado tuyo de conocimiento, de investigación, por dónde va. Otra pregunta, cuando terminaste esa experiencia, ¿eso quedó plasmado en qué forma, en qué formato? ¿Cómo lo consignaste? ¿En qué quedó? ¿En qué quedó? ¿De la evidencia? ¿Dónde quedó? ¿Qué quedó al final? Pues era Repíteme. más que nada era un proyecto de cuatrimestre. Entonces, eso para el siguiente cuatrimestre fue presentarlo como una tesina, para que nosotros fuéramos viendo cómo es la forma en que se presenta una tesis al momento de una persona para titularse. Fue más que nada para acercarnos más a cómo es una forma de hacer una tesis. Ajá. O sea que quedó de alguna manera como en un texto, quedó en un proyecto, en un artículo, quedó en Sí, algo, ¿sí? sí, ¿Y lo hiciste con alguien más? ¿Trabajaste en grupo con alguien más? no, ¿No? O sea, te tocó no, solo. sí, Cuando desarrollaste ese texto, ese formato, que sería como una especie
¿Cómo le llamaste tú? Tesantía, ¿cómo que le llamaste tú? Que es como una tesis, pero no es tesis, es como una tesis pequeña, por lo que entiendo. Una ¿Cómo? Repíteme el nombre. Tesa, que se corta. tesina. Tesina. Ah, tesina, eso, tesina, vamos a anotarlo aquí. Esa tesina. ¿Tuviste que socializar esa tesina con algunos docentes al final o con algún Sí, jurado o algo así? sí, así es. No. Hicimos una presentación, todos hicimos esta tesina y estaban unas personas que ahí que nos estaban diciendo que estaba mal, que estaba bien, que mejorar, que cambiar o que dejar igual. Ajá, ok. Cuando desarrollaste esa tesina, tuviste que elaborar, porque me dijiste que lo hiciste solo. Elaboraste la introducción. Qué partes construiste? ¿Qué partes llevaba esa tesina? Bueno, era la introducción para saber de qué se iba a tratar y de qué era más que nada el significado de esto. Y después era lo que era el desarrollo en el que venía como que datos en el que las personas me estaban dando, los comentarios y al final era como que el cierre de dando una explicación de todo esto y dando también otra explicación al que era como que el tema en general, que es sobre la desigualdad sexual. Bueno, pero entonces vamos por partes. Estaba tu título, elaboraste una introducción, ¿sí? Elaboraste justificación del Sí, tema. sí, Ajá. Elaboraste justificación, hiciste algún tipo de investigación de autores que hayan tocado ese tema, algo así como lo que llaman un estado del arte o algo así, o investigaciones anteriores sobre ese tema. Hablaste de cómo se... sí, Ajá, sí, no fue muy profundidad, pero sí como que fue así como arribita de ello, algo así. ok. Después mencionaste la metodología que utilizaste, te tocó mencionar eso ahí en la tesina. Sí, sí, sí. Ok, Ahorita no lo recuerdo porque fue hace en el 2018. sí, pero algo, o sea, pero algo te queda, o sea, por eso es que tú te haces las preguntas, o sea, que lo que yo te pregunte, yo estoy viendo si es muy nuevo para ti o si alguna idea tienes, ¿sí me entiendes? Porque lo que te estoy diciendo es Sí, normalmente sí, las sí. partes que tienen una investigación. Después, eso es lo que se llama el marco metodológico, previo al marco Sí, teórico, también, también. porque en el marco teórico uno busca estos fueron los autores en los cuales nosotros nos basamos para desarrollar la investigación. Yo ahorita voy a Sí, profundizarte un sí, poco de eso, pero yo estoy aquí, te estoy estanteando, estoy aquí diciendo el tanteando. Después del marco metodológico, mostraste tu encuesta, seguramente, bueno, esta fue la encuesta que elaboré, estas fueron las preguntas, hablaste de la población, supongo, fueron tantas personas de tales edades, de la población de tal sí, parte, y después mostraste los resultados, me imagino, ¿no? Y al final, sí, el análisis con las conclusiones, ¿correcto? sí, Y al final de eso, pues la bibliografía consultada. sí. Utilizaste, uy, hay un trueno por acá. ¿Utilizaste algún tipo de norma internacional para la construcción del texto? Como decir norma APA, ¿utilizaste o utilizaste otra? Y, pues la que propusieron y la que se estaba usando en ese momento. ¿Pero cuál era? ¿APA? ¿Cuál era? Es que como cayó el trueno se... Sí, sí, APA, ok, bueno, listo. Entonces, bueno, no estamos tan mal, hay ideas, por lo menos hay alguna idea. Bien, bien. Entonces, ¿qué tema ahorita mismo te gustaría? O sea, ¿cuál es la idea? Que tú y yo nos comprometiéramos, si tú lo quieres hacer así, lo cual no te convendría mucho a ti y a mí igual, porque sería un convenio internacional, por decirlo así, que nos comprometiéramos a desarrollar una investigación, a desarrollar concretamente un producto. Un producto puede ser un capítulo de libro, puede ser un artículo que salga de ahí y que finalmente te puede servir para alimentar una futura tesis, por ejemplo. O te sirve para tener el conocimiento de cómo se realiza una investigación, porque este mismo procedimiento se usa en todas las investigaciones. ¿Sí? Hay dos maneras de hacer eso. Una, analizando a lo largo de la historia, ¿sí? De acuerdo al tema que se escoge, cuáles han sido las investigaciones y resultados obtenidos a la fecha, ¿sí? Algo así como un recorrido histórico, ¿sí? Esa es una forma de hacer eso. Hay otra que es que yo tomo un tema y de ese tema yo hago
una investigación, algo así como yo lo secciono y profundizo un poquito en ese tema. Cuando me refiero a profundizo es que lo focalizo en un grupo y desarrollo la descripción de los resultados que me den, que es algo parecido a lo que hiciste en la tesina, ¿sí? O yo lo que hago es que tomo eso y trato de aportar algo, o sea, de transformarlo. Entonces son dos maneras de abordarlo, ¿sí? Es decir, la una es histórica. Yo estoy escribiendo, yo hago así, yo escribo cuando hago. Una es hacerlo de manera histórica. Voy a hacer como hizo un profesor una vez. Voy a hacer lo que hizo un profesor una vez. Voy a utilizar aquí el Word. No, vamos a utilizar mejor esto. Sí, para que no te vayas a confundir. Ok, ya va. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ok. Entonces, ahí estás viendo el page, ¿no? Entonces, tú aquí tienes un tema. Bueno, aquí tienes un tema. Uy, este escribir con el más complicado. Aquí tengo un tema. Yo tengo dos formas de mirarlo, ¿sí? Una es que yo a este tema le hago una indagación histórica, digámoslo así, ¿sí? Histórica. Es decir, a lo largo de la historia de la investigación de la pedagogía, en este caso, por decir algo, porque fue un tema sobre investigación de pedagogía. ¿Cómo se ha visto ese tema a través de investigaciones a lo largo de la historia? ¿Sí? Pero es que se llama un tipo de investigación histórica o bibliográfica, ¿sí? Otra, y es válida, o sea, tú haces un recorrido, entonces tú seleccionas, bueno, yo lo voy a hacer desde México, por ejemplo, o desde Latinoamérica. Este tema en particular en Latinoamérica se ha visto de esta forma y comienzas a hacer la descripción cronológica, ¿sí? Por año, ¿sí? Entonces coges una década, por ejemplo, yo escojo la última década, del 2010 al 2020, ¿sí? O sea, del 2020, que sería la última fecha, y arranco en el 2010, por decir algo, ¿sí? Y yo hago ese recorrido y voy mostrando los diferentes resultados que han tenido esas investigaciones. Y es válido, un tipo de investigación válida. ¿Qué requiere esta? Mucho trabajo de recolección de información, algo así como lo que hace el Código Da Vinci, ¿sí me entiendes? El personaje del Código Da Vinci, que él va, busca las bases bibliográficas, va recopilando todo eso y les va dando un criterio unificador de manera cronológica. Esta es una manera. La otra es que yo tomo el tema y hago una descripción, ¿sí? De cómo ese tema en particular afecta a un grupo social determinado. O sea, yo determino este grupo social, ¿sí? Yo indico en la justificación por qué lo escogí, cuáles fueron mis criterios para escogerlo, y aplico unos criterios de ese tema, unos criterios descriptivos que me permitan hacer una descripción, es decir, que me pueda servir para medir, por ejemplo, el impacto de cómo ese tema ha impactado en la población, ¿sí? De cómo ese tema entra dentro del contexto de esa población, ¿sí? En su contexto de la población, ¿sí? Y yo lo que hago es una investigación de tipo descriptivo de este grupo afectado, entre comillas, digámoslo así, de manera positiva o negativa con este tema que yo escogí, ¿sí? Aquí al grupo. Es decir, es una investigación que puede ser de tipo cualitativo, pero me estoy apoyando también en algunos instrumentos cuantitativos. ¿Para qué? Para poder sacar unos datos estadísticos, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunas investigaciones que la parte descriptiva lo toman como una etapa 1, hay algunos que hacen eso, y después pasan a una etapa 2, donde después de que hacen la descripción y el análisis, y ojo cuando hablo de eso, porque en ciencia, cuando uno habla del análisis, eso lo haríamos después, análisis, no es el análisis que uno cree normalmente en el lenguaje. Y es que uno cree que analizar es reflexionar sobre un tema de una manera sesuda. No, no es eso. Analizar en investigaciones que yo tomo todos los aspectos
de ese tema en la afectación a ese grupo y yo los reviso uno por uno, ¿sí? Y después hago una síntesis de eso. Me equivoqué con el escribir. ¿Y qué es la síntesis? Que después los integro. ¿Cómo esos aspectos síntesis? Uy, no sé ni cómo estoy escribiendo con eso. Va con tilde, síntesis. ¿Cómo esos aspectos se integran? Por eso es que yo acá en la descripción tengo que escoger cuáles van a ser las características de ese tema. Por eso es que te preguntaba cómo habías escogido las preguntas, ¿sí? Y estas características que de alguna manera van a evidenciar estas características de ese tema que van a evidenciar que ese tema efectivamente se está dando en este grupo es lo que llamamos variables. Entonces yo voy a identificar variables. Yo voy a identificar dentro de ese grupo social en este grupo las variables. En este grupo social voy a identificar las variables que me van a evidenciar cómo este tema se está dando en este grupo. Por eso yo tengo que tener claro cuál va a ser el criterio cualitativo por el cual yo escogí estas variables. Porque cuando yo elabore las preguntas, o sea, es decir, yo hago una entrevista que se llama entrevista estructurada o semi-estructurada, porque yo de alguna manera le estoy apuntando a identificar estas variables, ¿sí? Cuando la aplique en la población, ¿sí? Yo tengo que establecer esas variables para poder después hacer el análisis, ¿sí te das cuenta? ¿Qué voy a analizar yo? Cómo esas variables se identifican en ese grupo. Y después cómo se integran esas variables para generar el fenómeno social en ese grupo. Hay otros investigadores que no hacen eso, sino que lo que hacen es que toman todo esto como una primera etapa y después pasan a una segunda etapa, que es que después de que analizan y sintetizan, transforman. Esta es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque quiere decir que pasamos de describir a superar esa debilidad o esa realidad social. ¿Sí ves tú? Entonces, obviamente, este es un tipo de investigación pues, que es más elaborada, requiere más tiempo, más recursos, más experiencia. ¿Sí? Entonces, yo creo que en tu caso, porque tenemos de pronto, pues si lo queremos hacer, si tú quieres hacerlo, yo te apoyaría en todo eso. Tendríamos que hacer esto en el transcurso del semestre que queda. Es decir, esto debería, el producto, cuando hablo de producto que tenemos que definir ahora es qué tipo de producto va a ser desde el punto de vista científico, es decir, desde el punto de vista de texto, si va a ser un capítulo de libro, si va a ser un artículo, qué va a ser, debe estar para el mes de noviembre. ¿Sí? Ahora voy a pasar acá. ¿Sí has entendido más o menos lo que te dije? Sí, sí. Ok. ¿Por cuál de las dos te inclinas tú? ¿Y cuál sería el tema? Porque todo parte del tema, ¿sí? Todo parte. Esto es más o menos como escribir una novela. Si tú lo miras, se parece mucho a escribir una novela. ¿Cuál va a ser el tema que yo voy a escoger y cómo lo voy a enfocar? Es algo así. Entonces, voy a... Bueno, pues me interesa Ajá. la segunda, la de descripción, es la que más me llama la atención. Y sobre el tema, pues estoy como en la desigualdad, cómo alguna desigualdad afecta el aprendizaje de los alumnos, pero hablar de desigualdad pues sería como que pues muy complejo hablar de desigualdad. Entonces, aún no sé en qué desigualdad me estaría yendo. Solo Ok. sé que quiero hacer alguna de desigualdad. Bueno, entonces ya tenemos algo claro. Desigualdad es una de las palabras claves aquí. Y creo que en Latinoamérica hemos hecho ya un posgrado en desigualdad, ¿no? Porque ¿en qué aspecto de la sociedad latinoamericana no hay desigualdad? Lo hay en todos los campos, en la política, en la educación, en todas partes. Hasta en la misma familia hay desigualdad. ¿Sí? Uno no escucha que digan, Sí. mijo, sirva la mesa. No, es mija, sirva la mesa. ¿Quién va a hacer el acta? Juanita, que es la dama que está aquí presente, usted va a hacer el acta. Sí. O sea, inmediatamente ya encasillamos a las personas por su género, por ejemplo. Bien, entonces,
podemos mirar la desigualdad desde varios aspectos. ¿Qué puedo pensar yo acá? Como lo tuyo es formación, tu formación es en economía, ¿sí? Tu formación no es en etnografía, no es arqueología, ¿sí? Tu formación es ¿qué? Pedagogía, ¿correcto? Entonces tiene que ser desigualdad enfocada a la pedagogía, o sea, a la educación. Sí. Desde ahí. Sí. Entonces aquí hay una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque yo puedo verlo, la desigualdad en la educación desde el punto de vista político y económico, hay oportunidades, ¿sí? O lo puedo ver desde el punto de vista neurológico, o lo puedo ver desde el punto de vista fisiológico, o sea, físico, ¿no? O sea, estas dos son desde el punto de vista biológico. De esas dos, ¿cuál te gustaría? El neurológico. Del neurológico, ok. Entonces, si nosotros tomamos desde el Sí. punto de vista de neurológico, necesitaríamos el aval, ojo con eso, ¿eh? Porque el neurológico es, como es biológico, necesitaríamos el aval de un neurólogo o de un médico, lo cual también lo complejiza más. Entonces, ahora vamos a mirar. De este neurológico, ya sabemos que desde este neurológico podemos mirar aspectos que no sean fisiológicos, biológicos, sino que pueden ser de aprendizaje. ¿Sí? ¿Sí es por donde voy yo? Sí. ¿Por qué? Porque para determinar que un fenómeno se está dando como afectación neurológica necesitaríamos el aval de un iba a decirle en inglés que physician, de un fisiatra, o sea, de un médico, de un doctor, de un neurólogo, ¿sí? Porque los instrumentos que utilizaríamos y las variables que sacaríamos para identificar eso, esa neurología aquí, no la podemos obtener ni tú y yo, necesitaríamos un médico que nos indicara esas variables, porque en neurología lo que hay es bastantes patologías. Entonces tendríamos que manejarlo desde el punto de vista del aprendizaje, que sí es nuestra área, que sí es nuestra área. Es decir, ¿qué manifestaciones de desigualdad? Mira, o sea, estas pelas hay que dárselas, como dice uno, ¿sí? Entonces, bueno, entonces yo voy a hablar de la desigualdad en la desigualdad en la educación desde el punto de vista de la neurología, pero de la neurología más bien desde el aprendizaje. Desigualdad, educación, aprendizaje. O sea que aquí estamos hablando de qué, ¿cómo lo podemos unificar acá? Desigualdad, educación, aprendizaje. Puede ser desde el punto de vista de la inclusión, y tú ya has dado síndrome de Down y otras cosas que estabas tú ahí, ¿sí ves? Puede ser desde la inclusión, puede ser de la discapacidad que se relaciona. Y desde ese punto de vista, cómo por esta situación de dificultad de aprendizaje, porque también está el de los comportamientos disruptivos, o sea, también está lo que tiene que ver con, por ejemplo, el síndrome de atención dispersa, creo que escribe así, síndrome de atención dispersa y demás, cómo se refleja eso en la desigualdad a nivel de políticas del Estado, de comportamiento social en los interiores de las escuelas, mirar que hay dos tipos de escuelas, está la escuela pública y está la escuela privada, por lo menos aquí en Colombia, aunque obviamente el Estado asume su papel de la educación pública, la educación privada siempre es la que tiene mayores recursos. No sé cómo es en México, ¿sí? Sí. Ese sería más o menos el panorama. Para que se levantó mi hija, la despertaron los truenos. Entonces, ¿qué tarea te voy a colocar? Para volvernos a encontrar. Nos tenemos que volver a encontrar en mitad de semana. Póngale el miércoles. Ahora tenemos que hablar de horarios y eso. En mitad de semana tenemos que vernos. ¿Cuál va a ser tu tarea? Sobre estas bases, ir mirando cuál podría ser un posible tema, empujándolo como a título. ¿Sí me entiendes tú? Que aparezca un título. Que aparezca un título. ¿Sí? O sea, que tenga como cara de título. Y de ahí lo vamos sacando. ¿Sí?
pero mira la línea que vamos llevando. El tema. ¿Has apuntado? Hay que apuntar. ¿Apuntaste? Bueno, espera. Sí, tome apunte, mijo, tome apunte, que la memoria no sirve. Igual también yo estoy grabando la pantalla. Ok, bueno, sí, es bueno eso. Pero siempre es bueno tomar los apuntes, mijo. Siempre acostúmbrese a tener sus apuntes porque los tiene a la mano, no tiene que estar prendiendo el computador, el celular. Cuando hagamos las tutorías tienes que tener a mano eso. Bien, entonces vamos a mirar qué tema, como perfilándolo como un posible título para ir como avanzando, porque por lo menos de aquí al 14 de agosto debemos indicar tanto a la Universidad de Vizcaya como a la Universidad Americana que nosotros vamos a desarrollar una investigación y que va a tener este título y que tiene estos propósitos, persigue esta finalidad, o sea, es decir, los objetivos, más o menos el objetivo general, porque es importante la justificación y bajo qué perfil lo vamos a desarrollar, es decir, bajo qué autores. ¿Y cuánto falta para el día 14? 1, 2, 3, 4 semanas y media. No es mucho tiempo, 4 semanas y media, pero por lo menos podemos irlo perfilando. Entonces yo ahorita cuadro contigo esto, yo tendría que volverme a encontrar contigo y tú mientras tanto me vas a indicar qué tema de desigualdad en educación referente a problemas de aprendizaje o de inclusión o de discapacidad, etcétera, porque estos también son varios temas, o sea, habría que casarse con uno, ¿sí? ¿Qué tipo de, por ejemplo, de Sí, es lo que discapacidad? yo le decía, porque es muy complejo. Exactamente, de qué tipo de discapacidad o de problemas de aprendizaje vamos a enfocar esa desigualdad. Por ejemplo, población sorda, por ejemplo, población invidente, por ejemplo, sordomudos. ¿Sí me entiendes? Como minusválidos. Aquí llamamos minusvalía a aquellos que no pueden caminar, por ejemplo. Si las escuelas, ¿cómo hacen la inclusión de esa población que también hace parte del Estado, que también hace parte de la ciudadanía? ¿Cómo la incluyen en los procesos de aprendizaje? O si sencillamente no la incluyen y esto sálvese quien pueda. Eso va a depender de cómo se den los resultados de aprendizaje, los resultados de la investigación. ¿Sigamos bien? ¿Sí me has entendido ahí? Sí. Ok. Tenemos que escoger el grupo también. ¿A dónde vas a aplicar la investigación? ¿A qué grupo? ¿Por qué ese grupo? O sea, es decir, por ejemplo, no. Y obviamente de pronto sería virtual. No sé si en México todavía están en cuarentena estricta como acá, que aquí las escuelas no abren. Y para este semestre no van a abrir. Entonces, no sé, tú tienes que mirar dónde tú puedes aplicar de pronto los instrumentos, la recolección de los datos y la información. Si es posible que alguien te ayude allá, o si allá también están cerradas las escuelas, ver si lo podemos hacer o lo puedes hacer virtual para recoger la información. Tenemos que determinar cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar, ya que es descriptiva, ¿sí? Ya que va a ser descriptiva, las características, o sea, las variables que vamos a usar y el criterio por los cuales vamos a escoger esas variables, ¿sí? O sea, eso también lo tenemos que hacer. Esto es como las novelas de detectives. Aquí el problema no es que se escape el villano porque se escapó de la cárcel. No, es porque el abogado llegó y dijo, el proceso que usaron para investigar tuvo un error aquí y por lo tanto mi cliente no es culpable, así que lo tienen que soltar. Es algo igualito acá. Tenemos que determinar cuáles van a ser esas variables y por qué. Aquí todo tiene que ser por qué. ¿Por qué vamos a escoger esas variables? ¿Cuál va a ser el criterio que usamos para esas variables? ¿Por qué esas variables en particular? ¿Qué nos llevó a escoger esa población y por qué? Todo eso se tiene que indicar en la justificación. ¿Sí? El por qué. Entonces, ¿qué propongo y qué te propongo yo? Que tú vas tomando esos resultados, vas teniendo los datos, porque tú eres el que tiene que escoger la población, no la puedes escoger yo.
tienes que escogerla tú. Y vamos Sí. perfilando como producto dos los textos. Uno, que puede ser un capítulo de libro, que es válido. Y dos, un artículo. Y estos dos te sirven para elaborar una ponencia. Es decir, tú puedes exponer sobre eso, con esa base. El artículo del capítulo de libro van a versar sobre el desarrollo de la investigación, y en el capítulo de libro se profundiza un poco más sobre cuáles fueron los criterios utilizados para eso. Ahora que tú vas a entrar otra vez a la universidad cuando termine el verano, o tú ya estás en la universidad otra vez. Sí, No, no he dejado de estar en la universidad. ¿Cuándo termina el cuatrenio? El cuatrimestre. ¿Cuándo termina? Acaba en la última semana de agosto. Ah, ok. O sea que tú, entre comillas, entras, sales a vacaciones ahorita. Durante este cuatrimestre tienes que desarrollar clases de la universidad y te piden también investigaciones y textos. Sí. ¿O tendrías la disponibilidad para ir desarrollando esto que estamos haciendo acá? Te repito la pregunta. Como estás en la universidad y vas a entrar a parciales finales y todo eso era en agosto. ¿Puedes repetir eso? Por eso, como estás en agosto terminas, quiere decir que para esas semanas de agosto, finales de agosto, vas a estar en parciales finales. Es así, ¿no? O sea, aquí en la universidad es así. Cuando se termina el semestre se da un parcial final. Sí. Luego es por el Sí. tiempo. ¿Qué disponibilidad de tiempo tienes para esto? Es mi pregunta. Porque el 14 tenemos que estar Bueno, tenemos que estar elaborando una presentación de qué es lo que vamos a investigar. bueno, llegué a un acuerdo con la universidad, entonces, como estoy tomando clases de allá y estoy haciendo este verano, el acuerdo que se llegó es que estar aquí en este curso, pero no dejar de lado mis clases. Por ejemplo, no voy a estar entrando a mis clases, pero voy a estar entregando actividades y tareas, pero no voy a estar en clases para estar de lleno acá en la investigación. Ah, ok, qué bien. O sea que ellos están interesados en ver cómo vas a desarrollar tu investigación. Sí. Oh, eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, yo acá tengo, fíjate tú, por ejemplo, aquí tengo yo un esquema de un capítulo de libro, cómo se hace. O sea, el contenido, ¿sí? El título, el autor, las partes que lleva un capítulo de libro, ¿sí? Esto lo tenemos que ir como armando a medida que ya vayamos teniendo las respuestas de todas esas preguntas que todavía están por hacerse. ¿Sí? Entonces, la primera tarea, ¿cuál es? Determinar el tema. Entonces voy a dejar de compartir pantalla acá. Bien, entonces tenemos que determinar qué tema va a ser. Ya sabemos que tiene que ver con inclusión, ya sabemos que tiene que ver con desigualdad, con educación. Mira, un tema que sea, para decirlo de alguna forma, práctico de desarrollar. Es decir, si vamos a escoger es que la desigualdad de oportunidades educativas para los esquimales en el Polo Norte, pues yo no creo que podamos desarrollar esa investigación porque no tenemos acceso al Polo Norte. Entonces, piensa mucho en cuál va a ser el grupo al cual enfocarías la investigación para tú de pronto tener la guía de sacar cuáles van a ser ese tipo de desigualdad a la cual te vas a referir. Ya sabemos que no es ni desigualdad económica ni desigualdad política. O sea, no es desigualdad de oportunidades, no. Además, porque uno de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se realice la justificación es indicar por qué este tema es novedoso, qué aporte le está dando a la pedagogía. Entonces, no podemos salir con un tema que ya se ha explorado en montones de investigaciones anteriores, ¿sí? Es decir, si por ejemplo nuestro tema fuera Sí. la desigualdad de oportunidades para las clases obreras y económicamente y de escasez económica en la educación en Latinoamérica. Imagínate cuántas investigaciones vamos a encontrar, un montón, porque ya ese tema está requete super hiper mega asumido ya por otros investigadores hace rato. Entonces, ese no es un tema de investigación ya. Válido no lo es. Un tema interesante, pero no para investigación, salvo que hiciéramos alguna variante o algún aspecto en particular. Por ejemplo, la desigualdad de oportunidades en educación para
para los indígenas de la población tal cosa en tal parte. Ahí sí de pronto, porque va a ser un grupo focal en ese grupo social donde la desigualdad que afecta a Latinoamérica se ve de manera focalizada con ese grupo. Eso es otra cosa, ¿ya? Entonces hay que buscar cómo vamos a abordar eso, que sea un aporte para la pedagogía y que no sea un tema más de los ya miles de veces que se ha tocado ese tema. ¿Sí me entiendes ahí? Sí, 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 perfecto. Entonces una cosa va llevando a la otra porque eso nos va a hacer más fácil el camino de la justificación, ¿ya? Es decir, cuando uno hace una investigación es porque se necesita hacerla, o sea, vale la pena hacerla. Entonces es cuando tú te apasionas, te encarretas con ella porque tú quieres hacerla. Y no por cumplir, y no porque tengo que hacer esto porque me lo pide la universidad. Entonces no te salen los temas, te salen los temas genéricos, ¿sí? Y no es la idea. Bien, tus horarios cómo son entre semanas. Bueno, la primera idea mía que yo tengo es que tomemos los sábados en este horario para encontrarnos de manera constante. O sea, mínimo nos vamos a ver los sábados a las 9 de la mañana. De 9 a 10 o de 9 a 11. O sea, ya puede aumentarse a 1 hora o 2 horas de acuerdo a lo que tú ya produzcas. ¿Sí? Obviamente esto va a ser un camino hasta noviembre, pero aquí vamos a tener una meta a corto plazo, que es la que te dije yo, de mostrarle a la Universidad de Vizcaya y mostrar a la Universidad de Americana cuál va a ser el tema a desarrollar y por qué. ¿Ya? Cuando tengamos el tema, el grupo poblacional cuál lo vamos a aplicar, después tenemos que mirar, bueno, dentro de la pedagogía, ¿en qué terrenos está este tema? Este tema que tú escojas, ¿sí? Porque está muy general, ¿sí? Obviamente está general. Y desigualdad, problemas de aprendizaje y educación. Ahí dice y no dice nada. Es como si me dijeras, estudiante, Universidad de Vizcaya, México. Ni idea qué es eso. O sea, puede ser cualquier estudiante en la Universidad de Vizcaya en México. Y sí, cabe un montón de gente ahí. Si te das cuenta, todavía está muy genérico. Por eso es que los títulos de las investigaciones son larguísimos, entre comillas, ¿no? Son larguísimos, de 12 palabras, 10 palabras. ¿Por qué? Porque se está especificando. Y por eso los resultados y la investigación se vuelve única. Porque no cabe confundirla con otra investigación de otro autor, porque el título mismo es único. ¿Sí? ¿Ya? Fíjate que Sí. eso pasa en la música, ¿no? Ponme Rosalinda. Ajá, pero ¿cuál? ¿La que canta fulano o la de Mengano o la de Sutano? ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, en la música, pues es un ejemplo. En investigación no debe pasar eso, no pasa eso, porque debe ser específico. Entonces, el grupo al cual se va a aplicar la investigación. ¿Por qué ese grupo? Del tema de la desigualdad en educación, ¿a cuál desigualdad le vas a apuntar y por qué? ¿Sí? Y cuando lo vayamos construyendo en forma de título, nos vamos a ir dando cuenta que hay que ser más específico, más específico, más específico. Aquí en la investigación, entre más específico es mejor. ¿Sí? Tiene su pro y su contra, es lo que llaman validación interna y validación externa, pero bueno, eso lo veremos después, ¿ya? Porque como es específica, entre más específica, quiere decir que es mucho mejor el resultado, más aterrizado a la realidad, pero entonces solamente los resultados sirven para ese grupo en ese momento. Pero ya eso es otro cantar, ese ya es el aporte que tú le vas a dar y que le vamos a dar a la pedagogía, ¿de acuerdo? Entonces, como necesitamos un poquito avanzar, yo quería, aparte del próximo sábado, encontrarme contigo, por ejemplo, el miércoles. Entonces yo quería preguntarte tú cómo estás de tiempo el miércoles, tú qué tienes en horario el miércoles, cómo está la agenda el miércoles. Bueno, pues nos pasaron un documento en el que tenemos las actividades de este verano de investigación y las clases por regular son entre 4 y 6, pero nos avisan, por ejemplo, ayer teníamos una actividad de 6 a 4, pero al final dijeron que no, por ejemplo, por eso no sé si se llegan a cumplir las clases o no. Sí, ayer había una actividad, creo que era de 4 a 6 más bien, ¿no Pero era de 4 a 6? entre 2 y 6 es como horario sí. Ya, sí, entonces, ya te digo, espérate un segundo, déjame yo mirar una cosa aquí. A ver, aquí.
A las 2, ¿tú qué tienes programado el miércoles? El miércoles estoy viendo. Pues una actividad que dice que es un taller de 4 a 6. Pero es de 4 a 6, de 2 a 3, ¿qué tienes? ¿Nada programado ahí? No, O sea que tentativamente nos podemos reunir el miércoles de 2 a 3, un momentico, una hora. Porque vamos a hablar de específico, sí, del posible título, del posible tema. Al principio este es un parto. O sea, yo te lo voy advirtiendo, al principio esto es un parto, porque uno va escogiendo los temas y los temas no cuadran, los temas no, de pronto es muy general, hay que especificar más, ¿sí? Eso es normal, mientras va pariéndose ese hijo. Ya cuando ya logramos parir el tema y el título, ya camina sola. ¿De acuerdo? Así que te lo advierto porque de pronto te vas a frustrar, de pronto te vas a chocar, ¿ya? Vas a echar madrazos, sí, eso es normal, ¿ya? Hasta que ya logre decantarse y aterrizar. Y ya cuando se aterrizó, ya, si tú ya sabes el destino del viaje, ya tú ves si lo haces en lancha, a pie, en avión, pero ya puedes emprender el viaje porque sabes para dónde vas. De eso se desprende todo. Se desprenderán los tipos de autores que vamos a buscar, en los cuales vamos a basar, las definiciones que vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, si escoges una discapacidad X o Y, definir esa discapacidad desde el punto de vista de qué autor, de qué investigadores, si te das cuenta, las características de esa discapacidad. Estoy poniendo un ejemplo, estoy diciendo que eso sea un ejemplo. Esas discapacidades, esas características las vamos a basar en quién, ¿sí ves tú? Ahí es cuando nos sirve el soporte de todas las investigaciones anteriores. Y de ahí seleccionamos nuestros criterios, nuestras variables, ¿sí ves? Y nuestros criterios de análisis de las variables. Pero ahí nos vamos a dar toda esta semana y el sábado que viene dándole la pela para encontrar el tema. Hay veces que uno tiene suerte. Hay veces que el estudiante es tan piloso que lo logra sacar. Vea, profe, va a ser en tal comunidad, por esta razón, el tema va a ser la desigualdad de tal situación, aplicado a tal cosa, y de pronto sale. Son cosas mágicas y locas que a veces pasan, pero no es lo normal. Lo normal es que uno le esté machacando, machacando, machacando. Y por eso uno se vuelve experto en ese tema. Cuando tú realizas esa investigación de ese tema en particular, tú te vuelves experto. Porque te toca investigar, leer, para escoger los autores y las bibliografías. Por ejemplo, si al final quedaron 20 bibliografías, para escoger esas 20 tuviste que haberte leído 40. ¿Te das cuenta? Para poder decir la descarto o para poder decir escojo esto. Entonces, llega un momento en que ya usted, mijo, se vuelve un experto en ese tema. Te puede hablar de todo tú con un decano, porque el conocimiento nos hace iguales. La muerte nos hace iguales, el conocimiento nos hace iguales. ¿Sí? Pero hay que estudiar, hay que estudiar. Bien, entonces mi propuesta es esa. Entonces, ese día miércoles vamos a analizar el tema. Aunque tú me hayas dicho que ya te han dado a conocer algunos aspectos sobre la investigación, yo de todas maneras te voy a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Ese día de las investigaciones, sobre todo cualitativas, porque esta sería una investigación cualitativa con algunas bases cuantitativas. ¿Por qué no se puede descartar lo cuantitativo? Porque de alguna manera hay que mostrar porcentajes, hay que mostrar cantidad. O sea, uno no puede decir, no, es que se evidencia que hay una dificultad, pero ¿en cuánta dificultad? ¿Mucha, poca, cómo? O sea, de alguna manera hay que tener una base cuantitativa. Pero el análisis, o sea, de la forma en que vamos a abordar el tema, los aspectos diferenciadores que vamos a estudiar, sí son cualitativos. Sí son cualitativos. Es cuando uno habla de criterios de análisis, ¿de acuerdo? Y eso va a irse alimentando poco a poco. Te pregunto, ¿te gustaría hacerlo? ¿Lo quieres hacer? Si esta niña aparece, la otra niña de México, que se apellida, ya te digo el nombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se llama Karen Reyes Cayetano. No sé si la has oído nombrar, ¿no? Ella vive conmigo aquí. Ah, sí, vaya, vaya. Venimos de la misma universidad. Karen Reyes Venimos de la Cayetano. misma Ajá. universidad. ¿Y por qué Karen Reyes Cayetano, que me parece que cumplió años el jueves? El Ah, jueves. bueno, es que todavía está en resaca, ¿ok?
Entonces la pregunta es por qué Karen Reyes Cayetano no Pues, contestó el mail y por qué no está aquí con nosotros. pues es que en realidad haya un archivo en el que aparece otra persona que que iba a ser su tutora, que era una mujer. Entonces ella no estaba segura y preguntó a Kaylee si ella iba a ser, porque también le mandó un mensaje a otra persona diciéndole que hiciera actividades, pero no sabe si la persona que le mandó mensajes o la persona que indica en el formato. Por eso Bien. ella está como que no sabe en realidad. A ella la habían asignado con la profesora Vanessa Navarro, que es la decana, pero la decana ahora mismo pues lo delegó en mí por unas circunstancias que ella está manejando allí. Y yo soy el tutor de ella también. Fíjense las cosas del destino. ¿Ah? Entonces, el miércoles me la citas a ella para que nos podamos ver. Le explicas todo esto que yo te he dicho, le muestras el video, si tú estás grabando la pantalla o algo así, no sé. O si entonces te paso la grabación por mail. O sea, que el Meet le manda a uno el Sí, link. Bien. sí, mejor. Para que ella mire eso y entonces ella se pongan de acuerdo mejor para ti, fíjate tú con ella, esta tarea. Ayúdame a sacar el tema, porque ella dentro de lo que le interesaba, para que reviso acá, Karen. Sí, porque aquí hay una tal Carla Valdés que yo no sé a qué pitos tocaba ahí. Entonces, aquí tengo Reyes Cayetano y ella aquí dice que estoy interesada en cómo funciona la educación en diversos países, que es lo prioritario, el cómo funciona ante un marco social y político, las instituciones educativas en base a qué llevan el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo afecta o mejora el rendimiento de la población. Fíjate que son temas afines, ¿no? La problemática de cómo se aborda la educación, ¿no? Claro que yo lo quería internacionalizar, pero primero hay que gatear para poder caminar. O sea, si hablamos de un análisis de la educación en otros países, primero hay que tener algún tipo de experiencia en investigación para poderlo abordar. Esta es una buena oportunidad que ella tiene. Entonces, platícale, como dice usted, platícale a ella esto. Ahora yo te mando la grabación del video y le dices, no, Karen, ¿tú estás conmigo? Y con el profesor Adolfo Ceballos. Oye, a propósito, ¿recibiste la novela? ¿Te llegó? Sí, me llegó el jueves y salí. Entonces, mis compañeros me propusieron que hiciera un video en el que hiciera una reseña y abriendo un paquete de libro. Entonces lo voy a hacer. Ok, bueno, listo, va para esa. La actividad que ayer tenían, ayer viernes, había una actividad de 4 a 6 que era sobre las costumbres y los modismos de los idiomas, no sé. Sí, sí. Bueno, esa también la tenía que dar yo no sabía. Yo no sabía que yo estaba programado para ayer, entonces, pues, mientras hicimos el empalme, entonces lo que hizo Kaylee fue que lo colocó para el próximo viernes, o sea que el próximo viernes yo voy a dar esa charla. Sí. Ya, eso va a ser bien interesante sobre los idiomas, porque el público es mexicano, brasileño, peruano y argentino, según me explicó Kaylee. Sí. ¿Y tú te hablas con ellos? ¿Con los de Argentina, con los de Brasil, con los de Perú? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Sí. Pues aquí vivo con un brasileño. Ajá. Y conocí a los argentinos y a las peruanas. ¿Qué cosa? Fíjate, la Y hermandad. actualmente entonces están actualmente dos argentinos que también se quedaron aquí en Colombia. O sea, que hay dos argentinos en Colombia, o sea, en Barranquilla o en Colombia, se quedaron Sí, varados Ajá. aquí en Barranquilla. Que también están estudiando, también están en este curso. Ok, entonces tenemos dos argentinos acá, brasileños, Sí, mexicanos, sí, también se quedaron igual que nosotros. y Perú, y peruanos. Las peruanas que estaban aquí se fueron. Entonces, no sé, ellas están en este curso. Pero no sé si hay otras personas que no Ok, conozcan, no sé. sí, ese día que de pronto estén todos, de pronto podemos hacer esa como especie de integración, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa actividad también la voy a dar yo. A mí todas estas cosas de lenguaje y pues, por ser escritor, a mí todo eso me encanta. ¿Sí? Entonces, eso va a ser bien interesante. Esa actividad la voy a tener yo. Entonces, platica con ella. Ya yo te voy a mandar el video. Aclárale, por favor, que yo soy su tutor. Si está interesada en hacer esta investigación, porque entre otras cosas tenemos que sacar ese tema y ese posible título, porque yo internamente acá tengo que también llenar un formato que tengo que pasar a la universidad, donde se formaliza la investigación, o sea, donde ustedes y yo
formalizamos el matrimonio, ¿ya? Entonces, todos los procesos formales son por escrito, ¿sí? Entonces, usted se va a casar, usted lo hace firmar un papel, o ante el juez o ante Dios, pero tiene que firmar el papel. Entonces, aquí igual. Entonces, nos vamos a comprometer, tengo que llenar los datos de ustedes, y entre esos datos del formato está el nombre de la investigación, el título, el área al que pertenece. Ese día voy a dar un poquito del repaso, como te digo, sería de 2 a 3 más o menos el repaso. Si no lo alcanzo a dar el miércoles, lo haría el sábado con más calma, o sea, en 8 días, estando con ella el repaso de lo que es una investigación cualitativa, cuál es la diferencia con la investigación cuantitativa. Ustedes saben que ahí hay una página, en la plataforma EVA está diseñado el módulo, ¿cierto? Yo les recomiendo a ustedes que, sí. bueno, miren en las primeras 3 solapitas, ahí hay diapositivas, ahí hay lecturas, les recomiendo que las vayan leyendo y revisando, donde hablan de eso, ¿no? ¿Qué es una investigación cualitativa? Sí, ya empecé. Eso, por ahí, la diferencia con la cuantitativa para poderlo integrar, porque usted va a ser cualitativo, perdón, porque es una investigación que apunta a procesos humanos. Aunque es posible abordar cuantitativo en educación, pero en este caso no podría ser por la misma forma. O sea, ¿cuál es la diferencia básica para saber si es cualitativo o no? ¿Desde dónde vamos a arrancar el tema? Entonces, si vamos a arrancar el tema desde una situación descriptiva, que es lo que estamos diciendo acá, descriptiva de un grupo social, o sea, desde su realidad, estamos hablando que la investigación parte de la realidad de este mundo concreto. Y que lo que vamos a hacer es la descripción para entenderlo desde el punto de vista racional. ¿Sí ves tú? Eso ya es cualitativo. Eso es lo que uno llama una investigación inductiva. Eso es una investigación de tipo inductivo, porque partimos de lo específico a lo general. Cuando es cuantitativa es al revés, se parte de una hipótesis que yo tengo y después como esa hipótesis yo la aterrizo al mundo de la realidad, o sea que es deductiva. En este caso no es deductiva, si te das cuenta es inductiva, por eso es que es cualitativa. Ejemplo, yo siempre lo remito a las novelas policíacas. El policía dice, yo tengo la hipótesis, y así lo dicen en las películas y las novelas, mi hipótesis es que el marido la mató, y entonces la mató de esta manera, y hizo esto, y hizo aquello otro, para que pareciera que no tuviera sospechas, y pero mi hipótesis es que él la mató. Entonces, ¿y qué hace el policía? Hace el proceso para que esa hipótesis se corrobore en la realidad a través de las pistas. Por eso es que él hace las deducciones, ¿sí? Él deduce, o sea, mi hipótesis de que él la mató, cómo la mató, yo la voy a hacer comprobar, y de eso salen todas las novelas policíacas que uno quiera, porque al final el detective dice, sí, usted la mató así, él destapa todo el platanito, usted la mató así, hizo esto, hizo aquello. El que está haciendo la hipótesis la aterrizó a la realidad. Eso es cuantitativo. Aquí no es así, aquí es al revés, cualitativo. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahorita no. Bueno, ok. Ya tú tienes mi WhatsApp. Pídele por favor a ella que me mande también su número de WhatsApp, o sea, saludándome. Yo lo que haría es un grupo de WhatsApp con ustedes dos, ¿sí? Y ahí vamos ya teniendo las comunicaciones, ahí les voy a mandar los links, todo eso como hago contigo, pero ya también lo haría con ella, pues para conocerla. ¿Qué tal es ella? Chévere. ¿Qué tal es ella como persona? Sí. Oye, porque imagínate, un mexicano, brasileño y todos viviendo ahí mismo, imagínense, ahí es un reto de convivencia, ¿no? Sí. Sí, de los criados bien criados, ¿no? Sí. Ok, mijo, entonces, miércoles 2 de la tarde, yo voy avanzando acá, ¿de acuerdo? Vayan revisando en el EVA esos aspectos de qué es una investigación cualitativa, cómo se hace una investigación, lo que hablan ahí del pensamiento sociocrítico, porque eso tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Porque hay que indicar desde qué óptica vamos a analizar el tema, es el tema sociocrítico, es decir, yo describo, pero con una mentalidad sociocrítica de la realidad. ¿Sí? Pero ahí vamos poco a poco. Sí, Eso está ahí, sí. Entonces ahí vamos poco a poco, ¿de acuerdo? Y bienvenido, te doy la bienvenida. Te agradezco mucho, pues, la oportunidad de que podamos trabajar juntos. Esto es de disciplina, esto es de constancia, de mucho cuidado, que ten cuidado con lo que se hace, cómo se hace, de siempre buscar soportes. Nunca pueden ser cosas peregrinas, siempre tiene que haber un soporte de por qué se hacen las cosas para que todo salga bien. ¿De acuerdo? Y la idea es que al final salgan por lo menos esos 2 productos, y ahí puedes sacar una ponencia, o sea que te saldrán 3 productos como coautores, ella, tú y yo.
lo cual sirve para tu CVLAC, le sirve a ella, o sea, para su vida profesional, para su referencia laboral, como profesionales en educación. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? El miércoles, sí. Vaya haciendo la tarea con ella. Hasta luego, mijo, entonces. Te mando un saludo. Gracias, gracias. Ok. Igualmente. Ok, que disfrute la novela. Gracias, gracias por la novela. Hasta luego. Hasta luego.